Rey David, de pastor a monarca del pueblo elegido, orígenes humildes, un pastor ungido por Dios. David, el hijo menor de Jesé, nació en la pequeña ciudad de Belén, en la tribu de Judá. Su vida comenzó en la humildad, pasando sus primeros años cuidando las ovejas de su padre. Aunque sus hermanos mayores servían en el ejército del rey Saúl, David era visto como un simple pastor, alejado de la guerra y las decisiones importantes. Sin embargo, en estos años de soledad en los campos, David desarrolló una profunda intimidad con Dios. Esta relación se fortaleció a través de la oración y la adoración, reflejadas más tarde en los salmos que escribió. Fue en este contexto que Samuel, el último juez y profeta de Israel, fue enviado por Dios a ungir al futuro rey. A pesar de las apariencias, Dios no se fijó en la estatura ni en la experiencia militar, sino en el corazón de David, que estaba alineado con el propósito divino. Esta unción secreta en presencia de sus hermanos fue el primer paso en el plan de Dios para elevar a David al trono. Valentía y fe. El enfrentamiento con Goliat. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más icónicos de la Biblia. Durante el conflicto entre Israel y los filisteos, el gigante Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura, desafió al ejército israelita a enviar a un campeón para luchar en combate singular. Nadie en Israel se atrevió a enfrentarlo hasta que David, un joven pastor que había venido al campamento solo para llevar comida a sus hermanos, se ofreció como voluntario. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, y confiando plenamente en el Dios de Israel, David pronunció unas palabras que resuenan a través de los siglos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo golpe, David derribó al gigante y lo decapitó con su propia espada. Esta victoria no solo fue un milagro, sino un testimonio de que el poder de Dios trasciende la fuerza física y las probabilidades humanas. Este evento catapultó a David a la fama y se convirtió en un símbolo de esperanza para Israel. Sabiduría en la adversidad. Los años de huida. Tras la victoria sobre Goliat, David fue llevado a la corte del rey Saúl. Allí, su habilidad musical lo convirtió en el encargado de tocar el arpa para calmar los tormentos del rey, quien sufría ataques de melancolía y desesperación. Al mismo tiempo, David se destacó como un comandante militar, ganándose el respeto del pueblo y el amor del hijo de Saúl, Jonatán, con quien formó una amistad inquebrantable. Sin embargo, a medida que crecía la popularidad de David, los celos de Saúl también aumentaban. El rey, temeroso de perder su trono, intentó varias veces asesinar a David, obligándolo a huir y convertirse en un fugitivo. Durante estos años de exilio, David vivió en cuevas, formó un ejército de hombres leales y evitó 2 veces matar a Saúl, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. En lugar de tomar la justicia en sus propias manos, David prefirió dejar su destino en manos de Dios, mostrando una sabiduría y autocontrol notables en medio de la adversidad. Estos años forjaron en David un carácter más fuerte, preparándolo para el liderazgo que Dios tenía reservado para él. El rey poeta. Los salmos como expresión de fe. David no solo fue un guerrero formidable, sino también un poeta y músico excepcional.
Escribió muchos de los salmos, que son himnos y oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas, desde la desesperación hasta el júbilo. Estos salmos, como el famoso Salmo 23, El Señor es mi pastor, reflejan su experiencia personal con Dios durante los tiempos de angustia y triunfo. David usó su talento musical para elevar su espíritu y el de su pueblo, componiendo melodías que aún hoy son fuente de inspiración y consuelo para millones de personas. Los salmos capturan la esencia de la relación de David con Dios, una relación marcada por la confianza, el arrepentimiento y la alabanza. Este legado poético de David es uno de los aspectos más perdurables de su influencia, habiendo trascendido las fronteras del tiempo y el espacio. Vida amorosa, pasión, pecado y arrepentimiento. La vida amorosa de David estuvo llena de intensas emociones, decisiones complicadas y consecuencias duraderas. Su matrimonio con Mical, la hija de Saúl, fue inicialmente una unión política, pero también mostró el lado humano de David, quien arriesgó su vida para cumplir con la dote impuesta por Saúl. Sin embargo, la relación con Mical se deterioró cuando ella lo menospreció por su devoción apasionada a Dios durante la entrada del arca a Jerusalén. Más tarde, David se casó con Abigail, una mujer inteligente y prudente, quien previamente había evitado una masacre al interceder entre David y su esposo Nabal. Pero el episodio más infame de la vida de David fue su relación con Betsabé. Cautivado por su belleza, David la sedujo y al descubrir que estaba embarazada, trató de encubrir su pecado organizando la muerte de su esposo, Urías. Este acto de traición provocó la ira de Dios y el reproche del profeta Natán. Aunque David se arrepintió sinceramente y fue perdonado, las consecuencias de este pecado afectaron su vida familiar, desencadenando una serie de tragedias, incluyendo la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Logros y contribuciones. Consolidando el reino de Israel. El reinado de David marcó una época de expansión y consolidación para Israel. Después de la muerte de Saúl, David fue primero reconocido como rey de Judá y luego, tras la caída de Isboset, hijo de Saúl, fue ungido como rey de todo Israel. Uno de sus primeros actos como rey fue conquistar la fortaleza de Jerusalén, que hasta entonces estaba en manos de los jebuseos, y establecerla como la capital del reino. David trajo el arca de la alianza a Jerusalén, haciendo de la ciudad no solo el centro político, sino también el centro espiritual de Israel. Bajo su liderazgo, las fronteras de Israel se expandieron considerablemente, subyugando a los filisteos, moabitas, amonitas y arameos, lo que aseguró la paz y la prosperidad para su pueblo. Además, David estableció una administración eficiente y justa, y comenzó los preparativos para la construcción del templo, aunque Dios le dijo que sería su hijo, Salomón, quien lo edificaría. A pesar de sus defectos personales, David fue un líder visionario que dejó un legado de unidad y devoción a Dios. Legado eterno. La promesa mesiánica. El pacto de Dios con David, conocido como el Pacto Davídico, es una de las promesas más significativas de la Biblia. Dios prometió que la descendencia de David se mantendría en el trono de Israel para siempre y que de su linaje surgiría el Mesías, el Salvador del mundo. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo,
a quien los evangelios describen como hijo de David o descendiente de David, el linaje real de David, no solo aseguró su nombre en la historia de Israel, sino que también estableció el marco para la redención de la humanidad a través de Cristo. La vida de David, con todos sus triunfos y fracasos, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la esperanza que ofrece a todos los que confían en Él. Conclusión: una vida de lecciones divinas. La historia de David es una narrativa rica en lecciones de fe, arrepentimiento y la soberanía de Dios. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso como rey de Israel, la vida de David está marcada por momentos de gran valentía y también de profunda debilidad. A través de sus victorias y derrotas, David demostró ser un hombre según el corazón de Dios, dispuesto a arrepentirse sinceramente y buscar la guía divina en todas las áreas de su vida. Su historia continúa inspirando a generaciones, no solo como un ejemplo de liderazgo, sino también como un recordatorio de la gracia redentora de Dios, que puede transformar incluso los errores más graves en oportunidades para la gloria divina. El legado de David perdura no solo en las páginas de la Biblia, sino en el corazón de todos los que buscan una relación auténtica con Dios.